Las matrices, ¿sí? En C son básicamente arreglos que van a guardar un puntero a un arreglo en cada una de las posiciones, ¿sí? En Python esto se veía de manera más limpia, porque en Python yo definía una lista y en cada elemento de la lista creaba otra lista, y con eso tenía una matriz. En C no funciona de la misma manera. En C, cuando yo defino una matriz, lo que estoy haciendo es en sí crear una secuencia ordenada de elementos, ¿sí? Muy similar a la de un arreglo, con la diferencia de que estos elementos van a estar organizados no solamente a nivel de un valor, sino también a nivel de un índice, que en este caso representa la fila. Entonces, cuando yo creo una matriz en C, yo tengo también que definirla con valores fijos, valores base, ¿sí? Para formar un rectángulo, ¿sí? De filas y columnas, en el cual todas las filas van a tener el mismo número de columnas y todas las columnas van a tener el mismo número de filas. Esto es importante, ¿sí? Ustedes en C siempre van a tener una matriz rectangular, siempre. No pueden crear una matriz triangular, por ejemplo, en la cual la primera fila tenga, por ejemplo, un elemento, la segunda tenga dos, la tercera tenga tres. No pueden hacer eso de manera natural. Cuando ustedes crean la matriz, ¿sí? Como elemento específico, directo, inmediato, con declaración, solamente lo pueden crear rectangular, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos tener matrices, por ejemplo, de 1 por 1, en las cuales tenemos básicamente un elemento, guardamos un solo dato. Podemos tener matrices de 1 por n, que son básicamente arreglos, ¿sí? Una fila, n columnas. Podemos tener arreglos de n por 1, que también es un arreglo, ¿sí? Donde tenemos n filas y una columna nada más. O podemos tener también arreglos de n por n, como una matriz de 3 por 3, por ejemplo, que es cuadrada. Y también podemos tener matrices rectangulares como de 3 por 7 o de 5 por 10, por ejemplo, ¿sí? Todas esas son opciones viables. Todas esas son posibilidades que podemos tener nosotros cuando creamos una matriz cuadrada. Una matriz cuadrada es una matriz que tiene dos dimensiones. Una matriz cuadrada tiene dos dimensiones, la dimensión X y la dimensión Y, ¿sí? El número de filas y las columnas. Nosotros podemos definir matrices de tamaños más grandes, podemos definir matrices tridimensionales, ¿sí? Que son básicamente como un cubo de Rubik. Una matriz cuadrada, por ejemplo, podría ser la hoja de un cuaderno cuadriculado. Ustedes tienen las filas que se ven desde arriba hacia abajo de la hoja y tienen las columnas que se ven de izquierda a derecha, ¿sí? Eso es una matriz. Las posiciones se miden comenzando en la parte superior en 0 y bajando hasta n. Y comienzan en las columnas también en 0, en la primera posición, el cuadrado de más a la esquina a la izquierda, y van sumando 1 hacia adelante hasta que llegan a m en la parte de las columnas. Normalmente, en realidad, se dice m para las filas y n para las columnas, ¿sí? Matrices de m por n, pero en realidad ustedes pueden colocarle cualquier valor que quieran, ¿sí? Entonces, cuando ustedes crean una matriz cuadrada, es plana, es una cuadrícula, como un cuaderno cuadriculado. Si ustedes crean una matriz tridimensional, tienen un cubo, similar a un cubo de Rubik. Si ustedes toman un cubo de Rubik y lo miran de frente, ustedes van a ver una de las caras. Y esa cara va a ser un elemento, digamos, una matriz cuadrada, porque va a tener filas y va a tener columnas. Pero si ustedes le agregan la tercera dimensión, van a tener hojas hacia adentro, ¿sí? El cubo de Rubik tiene cuadros o cuadrados que se reúnen en la parte superior y un centro que en realidad en el cubo no es exactamente un cuadrado, pero que podríamos verlo como si fuera una celda más. Entonces nosotros veríamos la parte, el plano, ¿sí? Más cercano a nosotros como el primer elemento del tercer eje, de la tercera dimensión, la cara del medio como la segunda cara del eje de la tercera dimensión y la cara del fondo como la cara de la tercera dimensión. Y cada una de ellas, cada una de estas tres caras de la tercera dimensión, guarda una matriz cuadrada, que tiene un número de filas que es 3 y un número de columnas que es 3, para un total de 9 elementos. 3 es el número de dimensiones que nosotros podemos imaginar o ver de manera natural también, como seres humanos. Nosotros, para poder ver
más allá de eso, porque existen dimensiones más allá de 3, cuarta dimensión, quinta dimensión, sexta dimensión en términos de matrices, necesitamos apoyo y ya no es posible verlo de manera visual, de manera que pueda ser entendido. Y hay que buscar formas de visualizar eso. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de una matriz de 4 dimensiones. Esto es un cubo, ¿sí? Es un cubo que define 3 planos, el plano X, Y y el Z, que es parecido a lo que les mencionaba del cubo de Rubik, pero además define una cuarta dimensión que es la temperatura, que está representada por un color en este caso. Entonces el azul representa valores de temperatura más fríos, hacia abajo, digamos, y el rojo representa valores de temperatura más altos, y se representa de esa forma. Esa matriz guarda valores distintos en 4 dimensiones. Esta es una posible visualización de muchas. Hay muchas formas de visualizar datos en múltiples dimensiones, ¿sí? Y dependiendo de lo que quieran ver y de cómo lo quieran organizar y de qué estén tratando también de determinar, va a variar la forma en la que lo van a estar pasando. Aquí hay otros ejemplos de visualizaciones de un mismo conjunto de datos en una dimensión, en 4 dimensiones en realidad. Todas estas son posibles visualizaciones de lo mismo, ¿sí? 4 dimensiones distintas que guardan valores distintos vistos desde distintos puntos de vista, ¿sí? Todas son matrices de 4 dimensiones que usan los mismos datos, pero están siendo mostradas o analizadas de manera distinta. Matrices de 5 dimensiones, de 6 dimensiones, de 7 dimensiones también existen, ¿sí? Y aunque en Python se podían usar de manera bastante simple, ¿sí? Y permitían armar incluso árboles, en C no se puede. En Python ustedes podían decir, el primer elemento de la matriz tiene 3 elementos, el segundo tiene 4, el tercero tiene 2, el quinto tiene 5, y formaban matrices irregulares, ¿sí? Que al extenderlas, entre comillas, se convertían en grafos o árboles, ¿sí? En los cuales ustedes podían llegar a distintas ramas para ver distintos valores. En C no se puede hacer eso porque C siempre va a considerar las matrices rectangulares. Entonces ustedes van a crear matrices que son mucho más grandes que el espacio que ustedes van a utilizar, lo cual no es óptimo, sobre todo cuando estamos trabajando con memoria limitada. Hoy no nos tenemos que preocupar tanto de la memoria, ¿sí? Porque C a lo más ocupará ¿cuánto? 5 megas, 6 megas para los ejercicios que vamos a hacer, pero antes, en los 90s, en los 80s, 1 mega de memoria era como tener el día de hoy, no sé, 2 teras, ¿sí? Entonces, en ese entonces era súper importante trabajar con este tema de la optimización de espacio, la optimización de memoria, aunque hoy ya no lo es tanto, igual se considera como algo necesario por un tema de optimización. Si ustedes crean una matriz rectangular para usar solamente un elemento en la primera fila, 2 en la segunda, 3 en la tercera y así, sería como construir múltiples complejos habitacionales, edificios, y rellenar solamente algunos de los departamentos con personas, y no todos, dejar los otros vacíos. Es un desperdicio de espacio. Lo ideal sería que toda la información que ustedes tengan la puedan almacenar en algo aprovechando al máximo el espacio, construir un solo edificio y guardar todas las cosas describiéndolas de alguna forma para poder ver lo que sea que quieren lograr tener. Y eso sería básicamente la teoría de arreglos y matrices. Las matrices, entonces, son arreglos que apuntan, digamos, a otros arreglos, ¿sí? Cada uno de estos arreglos independientes se puede trabajar de manera independiente y la matriz, como toda, se puede trabajar como un arreglo si consideramos que los elementos internos también tienen que ser trabajados como arreglo. C soporta los arreglos y matrices de tamaño fijo nada más, de manera nativa, ¿sí? Ustedes tienen que crear el arreglo con un tamaño, ya sea indicándolo con un número dentro de los corchetes o a través de la asignación de una colección. No es tan fácil de usar como en Python, porque C es súper mañoso, ya saben ustedes que C es mañoso, por lo cual ustedes tienen que seguir la sintaxis y seguir el orden en el que se tienen que crear las cosas, ¿sí? Y esto hace que los arreglos, que las matrices sean una de las cosas más difíciles de aprender en C. Pero cuando aprendan esto, las otras estructuras que vamos a ver posteriormente van a ser más simples, más fáciles de entender, ¿sí? Una cosa buena que tienen las matrices en C con respecto a las de Python es que como obligan a ser rectangulares, es menos probable que tengan problemas por salirse de boundaries, por salirse del límite de una matriz.
como pasaba en Python. Pero eso no quita todos los otros problemas que van a tener, como por ejemplo el paso de datos, el linkeo a funciones, las llamadas de posiciones que no existen, valores no inicializados y otros que generan que en realidad esto sea bastante difícil, bastante complejo, ¿sí? Pero tarde o temprano lo van a aprender y cuando lleguen a ese punto van a mirar para atrás y van a decir, wow, en realidad era difícil, pero ya lo entendí, ya no lo es tanto, ¿sí? Así que fuerza, ¿sí? Soporten el asunto, traten de no rendirse con esto porque es difícil esta parte, ¿sí? Pero cuando lo entiendan, va a ser mucho más fácil el resto del curso también. Y eso. Volviendo a la parte de programación, ¿sí? Nosotros cuando creamos una matriz, lo que hacemos es definirla, al igual que definiríamos un arreglo. Definimos un tipo de dato, definimos un nombre, por ejemplo matriz, y luego definimos un tamaño. Y para el tamaño colocamos dos corchetes, igual que en Python. En el primer corchete definimos el tamaño, por ejemplo 5, y en el segundo corchete, el número de filas, perdón, por ejemplo 5, y en el segundo definimos el número de columnas de cada fila, ¿sí? En este caso, por ejemplo, 4. Si yo le aplicara a esta matriz un size-of, ¿qué creen que me daría? ¿Qué me daría esto? Un número gigante. Un número gigante. ¿Pero qué número? Esa es la cuestión. Recordemos un arreglo. Si yo tengo que este arreglo es de tamaño 10, ¿sí? Este arreglo es de tamaño 10, y cuando yo le sacaba el size-of, ¿qué me daba? 320, dicen por ahí. Se lanzaron con un número bien complicadillo. Este arreglo tiene 10 elementos y el entero, ¿sí? Se guarda con 4 bytes. 10 por 4, 40. ¿Cuántos valores voy a tener yo aquí en esta matriz, enteros? En una matriz de 5 por 4. 20. 20. Y si un entero vale 4, ¿cuánto me daría si es que yo ejecuto esto? 20 por 4, 80. Internamente, ¿sí? Internamente, esta matriz se está guardando de manera secuencial en memoria. Internamente, ¿sí? Lo que está pasando es que matriz es una secuencia lineal de datos. Entonces, matriz sabe que comienza aquí y que esta es la posición 0 de matriz, 1, 2 y 3, ¿sí? Y sabe que aquí termina el primer elemento y aquí comienza, perdón, la primera fila y aquí comienza la segunda fila, porque son 5 por 4 columnas. 4, 5, 6, 7, y aquí termina la segunda columna, 8, 9, 10, 11, y aquí termina la tercera, 12, 13, 14, 15, y aquí termina la cuarta, 16, 17, 18, y me faltaron 2, 19, 20. Así se guarda matriz. Matriz sabe que este es el elemento 0, ¿sí? O en otras palabras, la fila 0, que este es el elemento 1, o la fila 1, que este es el elemento 2, 3 y 4, ¿sí? O fila 4. Y para la fila tenemos las columnas. Columna 0, columna 1, 2 y 3. Columna 0, ¿sí? De la fila 0. Columna 0 de la fila 1. Columna 0 de la fila 3. Columna 0 de la fila 4. Que no tiene nada que ver en realidad con este valor que estamos guardando nosotros aquí, que es la posición en memoria. Entonces, lo que ustedes tienen que aprender a diferenciar es justamente que cuando ustedes tienen este tipo de elementos, esta matriz, ¿sí? Ustedes lo que tienen que armar es este cuadrado. Van a tener 5 filas, 1, 2, 3, 4, 5, y van a tener 4 por acá. Ponen los índices de las filas, 0, 1, 2, 3, 4,
ponen los índices de las columnas, 0, 1, voy a poner una raya acá, 0, 1, 2, 3, y luego pueden decir cuáles son los elementos. Los elementos son la suma de este y luego de este. O sea, no la suma, sino la asociación. 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, 2,0, 2,2, 3,1, ¿sí? 3,2, 4,3. Así. Este es el código con el cual ustedes van a llamar al elemento. Matriz de 4,3 me va a dar el elemento que está guardado ahí. Esa es la forma en la que lo van a llamar. ¿Sí? Ahora, volviendo al tema del tamaño. A mí me está dando ahí un 80. Diablos. ¿Cómo podríamos nosotros usar ese valor que nosotros ya tenemos ahora para poder calcular cuántas filas y columnas tiene una matriz? ¿Qué podríamos hacer? ¿Sí? ¿A alguien se le ocurre qué podríamos hacer? Hay que fijarse en esto para ver qué se podría hacer. ¿A alguien se le ocurre algo? No hay problema. Vamos a borrar aquí y vamos a ver. Si yo tengo el tamaño de matriz es igual a el número de filas por el número de columnas multiplicado por 4, ¿sí? ¿Cómo podría yo obtener el número de columnas de una fila? Recuerden que para obtener el tamaño de un arreglo podemos usar la fórmula que está aquí arriba. Size of arreglo, ¿sí? Dividido entre size of tipo de dato. ¿Podría yo aplicar esto mismo para una fila de la matriz? Por supuesto que sí. Yo puedo definir int columna, ¿sí? O mejor dicho, columnas, como la longitud de las columnas, es igual a size of matriz de 0, o la primera columna, dividido entre el size of del tipo de dato entero. ¿Entienden lo que estoy haciendo aquí? ¿Entienden lo que estoy haciendo aquí? Matriz de 0 es la primera fila, y la primera fila es un arreglo. Es un arreglo que tiene 4 columnas. Por lo tanto, esto me va a devolver el tamaño de un arreglo de 4 columnas. Si yo lo divido por el tamaño del entero, ¿qué me va a dar esto como resultado? El número de columnas. Y si yo tengo el tamaño de la matriz en bytes, yo podría determinar el tamaño de la matriz en términos de elementos. Por supuesto que sí. Si yo esto lo divido entre el size of int, voy a obtener el número de elementos de la matriz. 80 es el tamaño en bytes. Si yo divido eso entre 4 me da 20. ¿Y 20 qué es? 5 por 4, 20, la cantidad de elementos. Si yo tengo la cantidad de elementos de la matriz y ahora tengo la cantidad de columnas, ¿podría yo calcular el número de filas? Por supuesto que sí. El número de filas sería igual a el número de elementos, que es esto, entre, ¿qué? El número de columnas. Y con esto yo podría obtener y porcentaje i filas, columnas. Y agrego aquí un \n para que salte la siguiente línea. 5 por 4, que es el tamaño de esto. Si yo cambio esto, por ejemplo, por 15 y 8, 15 por 8. Si yo cambio esto, por ejemplo, por 1 y 100, 1 por 100. ¿Se entiende? ¿Qué hice yo acá?
Bueno, este de acá está de más, porque solamente nos servía para saber el tamaño en bytes. Aquí yo calculé el tamaño de la matriz, o el número de elementos de la matriz. Aquí yo definí el número de filas, de columnas, perdón, que es igual al tamaño, ¿sí? O a la cantidad de elementos que hay en una fila, o la cantidad de columnas que hay en una fila en bytes, y dividido entre el tamaño del entero, para que me dé el número de elementos. Y luego divido el tamaño de la matriz, dividido entre el tipo de dato, para que me dé el número de elementos enteros de la matriz, entre el número de columnas. Y como el tamaño de una matriz, o el total de elementos de una matriz es igual a columnas por filas, si yo divido filas por columnas entre columnas, me da filas. Y así obtengo ambos valores. Este pedacito de código también les va a servir harto para determinar de manera dinámica el tamaño de una matriz, ¿sí? Así que cuando lo suba, guárdenlo, porque lo van a usar harto en todo lo que estemos trabajando acá, sobre todo en la parte de manejo de ordenamiento y de operaciones con matrices. ¿Preguntas que tengan, dudas que tengan respecto de esto? Profe, yo no entendí la parte donde sacó las filas. A ver, vamos a hacerlo con el lapicito a un costado, si no. Yo tengo una matriz de 3 por 4, pongámosle. ¿Sí? 3 por 4. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Aquí, filas es igual a 3 y columnas es igual a 4. ¿Sí? El total de elementos es igual a 3 por 4, 12. Y coincide con el número de elementos que tenemos dentro. ¿Sí? Entonces, esta función de aquí, del size of matriz, dividido entre size of int, ¿sí? Lo que hace es indicarme exactamente el número de elementos. Entonces, el total de elementos se obtiene con size of m, pongámosle, ¿sí? Dividido entre size of int. Esto me da 12. Entonces yo tengo este valor, tengo 12, el total de elementos, ¿sí? ¿Cómo determino yo el número de filas y columnas? Bueno, si yo tengo, ¿sí? Una fila, la fila 0, yo voy a agarrar y voy a decir, yo voy a trabajar solamente con los elementos de esta fila, o en otras palabras, estos, ¿sí? Y esos elementos de la fila 0, ¿qué son? Un arreglo. Entonces yo puedo usar efectivamente la misma descripción, la misma definición, con la fila 0 de la columna. ¿Y esa fila 0 cuál es? Matriz de 0. Porque m de 0 me va a retornar 1, 2, 3 y 4. Y si yo le hago el size of a esto y lo divido entre el size of m de 0 y lo divido entre el size of int, me va a retornar el número de elementos, que es 4. Y esto es igual a las columnas. Columnas es igual a 4. Si yo tengo el número de columnas y tengo el total de elementos, que es igual a la multiplicación de los dos, puedo dividir el total, que es 12, entre 4 y me da el número de filas, que es 3. Eso es lo que ocurre. Es pura aritmética nada más, usando los valores. Entonces acá yo leo, digamos, el número de columnas, ¿sí? En columnas, leo el número de columnas, el tamaño en bytes de la primera fila, que es el número de columnas multiplicado por 4, dividido entre 4, que me da el número de columnas. Luego calculo el tamaño de la matriz en bytes multiplicado por 4, ¿sí? Y lo divido entre 4, obteniendo el total de elementos. Cuando lo divido entre las columnas, me da las filas. ¿Se entendió eso? Sí, sí, ahí sí. Listo. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda que tengan respecto de esto? Ay, profe, que se me olvidó anotarlo. En la parte del size of, en caso de que el arreglo de la matriz tenga, no sé, pues, valores de float, Sí. ahí en el size of, en las divididos tendría que ir el float, ¿o no? Sí. Yo creo una, voy a
limpiar otra vez acá. Wash. Si yo creo una matriz float, por ejemplo, float M, ¿sí? Y yo le asigno aquí, por ejemplo, 10 y 5, va a variar el tamaño de del size of dependiendo de lo que ustedes indiquen aquí. Si yo, por ejemplo, voy a decir ya columnas, ya lo definí arriba, así que no necesito definirlo de nuevo. Y van a ser enteros. Y si yo digo acá size M de 0, aquí M, aquí yo tengo que colocar float para que sea una operación correcta. Porque si yo divido float en una matriz de int, me va a dar un resultado distinto. Si yo divido int, por ejemplo, size of int en una matriz de char, me va a dar un resultado distinto. Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso, con cómo funciona eso, porque son distintos. Entonces si yo le digo aquí char, tendría que colocar aquí también char y aquí también char. Y esto yo les pido encarecidamente que lo apliquen, ¿sí? Porque cuando trabajemos con punteros, cuando trabajemos con malloc, ustedes necesitan utilizar este tipo de notación para poder separar espacios de memoria para las variables, para que no se pierdan. Así que yo les pido que por favor se acostumbren a utilizarlo de esta forma. Eso. ¿Alguna otra duda que tengan? Aquí faltó imprimir el tamaño. El soft M char 50. Aquí, por ejemplo, como el char es de tamaño 1, el tamaño del char es 10 por 5, 50, por 1, 50. Y aquí yo estoy dividiendo el tamaño 50 entre 1, 50, entre el número de columnas. El float tiene otro tamaño. Es float. ¿Están todos los floats? Están todos los floats. Aquí hice algo. Size of. A ver si le pongo long int que me da. Float no debería estarme dando 1. Debería estarme dando... Ah, es que estoy imprimiendo dividido ya. Ah. Aquí debería de imprimirlo enterito. Ahí está, 200. ¿Mm? Aunque en realidad me lo está imprimiendo, está tomando el float como de tamaño 4. Si le pongo long int, a ver ahora sí. Long int. 400. Entonces 50 elementos se guardan en 400 porque es de tamaño 8. El long int. Y si le pongo short int, debería de guardarse solamente en 2. Porque me debería dar 100. 10 por 5, 50 por 2, 100. ¿Sí? Y si yo me equivoco y pongo aquí otro valor distinto, efectivamente el cálculo que me va a dar va a ser completamente distinto. Aquí me dio 12 y 2, por ejemplo, cuando me debería haberme dado 10 y 5, porque me equivoqué al poner aquí el valor. Entonces, mucho cuidado con colocar siempre el tipo de dato correcto, correspondiente. Eso. ¿Dudas, preguntas que tengan? ¿Cómo lleno una matriz? ¿Cómo guardo datos dentro de una matriz? Usando ciclos. Defino int igual a 0 y menor que qué. Supongamos que quiero rellenar M. ¿Cómo la rellenaría? ¿Cómo haría yo para llenarla? ¿Cuál sería el límite con el cual yo tendría que trabajar? ¿Cómo tendría que recorrerla? Sería 10.
10. ¿10 o filas? Acuérdate que si le pones 10, tendrías que cambiarlo cada vez que hagas el proceso. En cambio, si lo tienes filas y lo tienes calculado, no tendrías que cambiarlo. Entonces lo dejamos ahí como 10. Listo. Con esto vamos a recorrer todas las filas, las 10 filas que tiene esa matriz. ¿Qué más tenemos que hacer ahora? ¿Nos basta con recorrer las filas? Ahora seguiría las columnas. Ahora seguirían las columnas. For j igual a 0, j menor que columnas, j más 1, aquí int, ¿qué vamos a hacer aquí? M de i, ¿sí? M de la fila i, que comienza en 0, de la fila 0, en la columna j, que comienza en 0, m de 0, 0, va a ser igual a algo. Por ejemplo, yo podría decir, vamos a hacer que esto de acá sume i más j, por ejemplo, para que me genere valores automáticamente. ¿Sí? Con esto, yo lo que voy a hacer es decir, a los elementos de i, j, voy a asignarle el valor de i más j. Cuando i valga 0 y j valga 0, 0 más 0, 0. El valor que le voy a asignar va a ser 0. Cuando i valga 0 y j valga 1, va a ser 0 más 1, 1. Y así sucesivamente. ¿Sí? Con esto, yo relleno la matriz. ¿Cómo la imprimo ahora? ¿Con un ciclo también? Con el mismo ciclo, en realidad. Copio, pego, y en vez de asignar un valor acá, lo que voy a hacer es imprimirlo. Porcentaje short int era SI, ¿cómo era? Coma MIJ. A ver, vamos a ver qué me dice el error. Formato este es una I. Sería SU tal vez, o era UL. No, UL es long. ¿Cómo era el formato para el short int? No me acuerdo. ¿De Andrea? Pongámosle una I nada más. Incomplete format identifier, dice. Ya, ejecutémoslo a ver qué nos da. Y aquí al final del primer for, por un tema de orden, ¿sí? Para que me impriman las filas y luego de eso salte de línea, voy a imprimir un salto de línea. ¿Sí? Esto es solamente para que al final de imprimirlos, salte al final de cada fila. Y aquí le puse un slash n y debería de haberle puesto un espacio. Ya, ahora sí. 0, 1, 2, 3, 4, 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, 0 más 2, 2, 0 más 3, 3, 0 más 4, 4. Fila 1, 1 más 0, 1, 1 más 1, 2, 1 más 2, 3 y así. Me rellenó la matriz de manera dinámica, con los valores que yo le di. Si yo quisiera, podría cambiar esto y ponerle, por ejemplo, un 0 y me rellenaría la matriz con ceros. Podría ponerle yo menos 1 también y me rellenaría la matriz con menos 1. ¿Sí? Esta función de aquí rellena una matriz y esta función de aquí la imprime. Función, quiero decir proceso, procedimiento. Y esto lo podemos pasar efectivamente a una función. Void imprime matriz que recibe int columnas, int filas y una matriz, int matriz de tamaño no definido porque al final lo tenemos ahí. Y yo puedo tomar esto y puedo llevármelo y colocarlo aquí arriba. Y en vez de M aquí nada más tendría que poner matriz. ¿Por qué me está dando este error? Subscribed value is not an array. Plop. Aquí tenemos que poner filas y columnas. Ahora sí. En la matriz sí tenemos que definir en realidad los tamaños aquí, porque si no nos va a dar error. Como mínimo, tendríamos que definir el primero. No me permite colocar el primero. Tenemos que colocar los dos. Y si yo ejecuto esto, comento esta parte de acá y coloco
imprime matriz de M. Imprime matriz de M con filas y columnas. Debería de imprimirme los valores. Uy, se fue a la chuña esto. ¿Qué pasó? Incompatible pointer types. Ah, ya. Es porque le estaba pasando una matriz de int en vez de una matriz de short int. Ching. Ahora sí, funcionó. Y ahí de casualidad salió el tema este de tener mucho cuidado con los tipos de datos. Si ustedes usan un tipo de dato erróneo, el programa puede que no se caiga, puede que funcione, pero que dé un comportamiento anómalo. ¿Sí? Tienen que tener mucho cuidado con eso. Y eso sería. Si no tienen más dudas ni preguntas, nos vemos el día jueves. En el laboratorio vamos a ver ejercicios más o menos simples de arreglos, ¿sí? Y quizás alguno de matrices. Yo creo que quizás matrices dejémoslo todavía para la otra semana y veamos solamente ejercicios de arreglos, ¿sí? ¿Para qué podemos usar arreglos? Para un montón de cosas. Nosotros hemos visto la suma de los primeros números naturales, pero nunca la hemos acumulado. Podríamos usar un arreglo para acumular esa suma. La suma del primer número natural en la primera posición, de los dos primeros en la segunda y así sucesivamente. Podríamos calcular el enésimo número de Fibonacci basados en un arreglo también, que es mucho más fácil que hacerlo de manera natural. Con un arreglo sale mucho más fácil que lo que vimos hace un par de semanas. ¿Sí? Hay muchas otras aplicaciones y eso lo vamos a ver el día del laboratorio. Así que cualquier cosa me preguntan, ¿sí? Aprovechen, estoy en Discord, tienen ayudantes también ahora. Pregúntenles a ellos si les da vergüenza preguntarme a mí. Yo no sé por qué no me preguntan, yo considero que soy amigable, considero que soy amigable. Y eso. Así que suerte y nos vemos el día jueves. Chao, profe, gracias, nos vemos. Nos vemos, nos vemos.